Buenas noches, queridos hermanos, mis queridos amigos. Aquí estamos otra vez, vamos a estudiar la palabra de Dios. Todos los días estamos en esta hora, no perdemos esta cita. Gracias al Señor que nos permite, porque, como digo, en más de 3 años que llevamos haciendo esto, podría haber habido muchos días inconvenientes. Parece un poco difícil, ¿no? De decir, cada día, durante 3 años y unos cuantos meses. Sin duda Dios nos está favoreciendo y nos está permitiendo hacer esto porque lo necesitamos. Es algo fundamental para la vida del creyente, alimentarse de la palabra. Cada uno lo podríamos hacer en nuestra propia casa, leyendo la Biblia, utilizando medios de estudio, pero solos nos cuesta más. Y no siempre entendemos lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice la Escritura que el Señor ha constituido los dones y ministerios en la Iglesia para edificar a la Iglesia. Entonces Dios ha puesto hombres y mujeres con dones que viene de Él nos da esa capacidad y el Espíritu Santo es quien obra para que podamos enseñar la palabra. Y ahí estamos aportando cada día nuestro granito de arena a esta obra inmensa de Dios, trayendo esta palabra, la palabra de Dios, a todos aquellos que la queréis recibir. Y juntos, no solamente estoy hablando yo, sino que el hecho de que estéis ahí, el interactuar, vuestras oraciones, formar parte, nos hace estar dentro de esa voluntad de Dios de ser una iglesia, un cuerpo. Somos esa iglesia universal que estamos todos los días demostrando que en el Señor la unidad es una realidad más allá incluso de las fronteras, gracias a estos medios como son Internet. Vamos a hacer una oración. Le vamos a pedir al Señor que nos dirija y vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a ver el 7º mandamiento. ¿Quién se sabe cuál es el 7º mandamiento de los 10? Bien, oramos mientras lo pensáis. Señor, muchas gracias por darnos un nuevo día la oportunidad de reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y meditarla. Realmente estoy agradecido por mis hermanos, me sorprende su perseverancia, su constancia, porque después de tanto tiempo, pues no sería extraño que se hubiesen aburrido de escucharme todos los días, pero sin duda si no lo han hecho es porque esto no es una cuestión nuestra de los hombres, es algo que tú estás haciendo. Y ese hambre por la palabra no decrece, sino que aumenta. Cada día queremos más y necesitamos más de ti. Y confiamos este tiempo en tus manos para que realmente eso no sea una cosa nuestra. Y te pedimos tu dirección y que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. No nos cansaremos de venir a beber de tu palabra, Señor, porque es la única que sacia nuestra sed. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdalos y llévalos, Señor, en tu voluntad. Sigue la obra que has empezado en cada uno y úsanos para que tu palabra y el Evangelio sea predicado en toda la tierra. Gracias, te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, pues como hemos dicho, vamos a Éxodo capítulo 20 y vamos a ver el 7º mandamiento. Hemos visto, ahora miraré los saludos en directo, pero para ir recordando un poquito, mandamiento número 1, ¿cuál era? A ver si nos los aprendemos de memoria, porque sabemos más o menos, pero si los tienes que decir en orden, a veces uno falla, ¿no? Es como eso de, dime el nombre de los 12 apóstoles, dime el nombre de las 12 tribus, dime los 10 mandamientos. ¡Ay! A veces algo tan común y fallamos. Bueno, vamos a ir aprendiéndonoslo. Número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Número 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Número 6, que es el último que vimos. No matarás. Y número 7, que es el que nos toca hoy, ¿cuál es? ¿Cuál es el 7º mandamiento del Decálogo? Pues mientras alguien me responde, voy a ver los saludos en directo. Juan ha escrito, hola mis queridos hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesús estén en vuestros corazones, abrazos. Benito Merideño, hoy está en su nombre propio, no con el de Miriam.
Buenas noches a todos mis hermanos. Ahí está Beatriz, dice: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos todos. Dios los bendiga y nos ayude a entender su palabra. Mira qué fina Beatriz escribiendo. Dice: Dios les bendiga, ese lis. Bueno, ahí cuando uno escribe rápido a veces aparecen faltas de ortografía, pero se entiende. Hago broma, Ana Rita, que Dios os bendiga siempre a todos. Liliana, ahí tenemos Liliana, David, Liliana, David y Daniela, bendiciones hermanos. Yaricatu, saludo Pastor Víctor, ¿ves? Yaricatu también me ha añadido ahí, queda más elegante, ¿no? Víctor, Víctors, me he puesto ahí Yaricatu. Y mis hermanos, que Dios os bendiga. Y Juan Bermudo dice: no robarás. Juan se ha saltado un mandamiento, así de pronto se saltó un mandamiento. Y José María, buenas tardes a todos. Que José María ayer al acabar el estudio, igual ya se desconectó José María y no me escuchó, pero ayer al acabar el estudio dije: me acabo de enterar que hace un par de días fue su cumple, dije anoche. Y entonces hay algunos hermanos ya escribieron feliz cumpleaños. Pues con retraso, porque no me enteré antes, pero ayer sí que me enteré que había sido el cumple de José María, así que felicidades, muchas bendiciones José María. No sé cuántos debe cumplir, pero no creo que muchos más de 30. Bueno, vamos al estudio. Juan se ha saltado un mandamiento. Hemos pasado del sexto al octavo. Dice: no robarás. Y el que hay en medio, ¿qué, Juan? No cometerás adulterio. Ese es el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Muy bien, pues ese es el que vamos a ver hoy. Así que hoy vamos a hablar de sexo y Biblia. Y bueno, es un estudio apto para todos los públicos. Lo digo porque a lo mejor algunos padres por ahí pues dicen: ay, este estudio no sé, es un... Claro, a criterio de los padres, cada padre es dueño, pero sabes, muchas veces tratamos el tema del sexo como un tabú, algo prohibido de hablar. Venimos de una cultura católica romana, religiosa, estricta, que todo lo que es el sexo es malo, es pecado, todo. Y ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces en los hogares cristianos no se educa sobre el sexo a los hijos, y sabes, tus hijos van a aprender de sexo sí o sí, porque vivimos en un mundo en el que si tienen internet, si tienen teléfono, si tienen amigos en el cole, van a aprender. Si nosotros no les enseñamos correctamente, lo aprenderán por las malas, tal como el mundo lo enseña. Por eso siempre una educación correcta, claro, siempre es necesaria en estos temas, porque la Biblia habla de todo eso. Entonces, bueno, vamos a hablar del sexo en la Biblia, en consecuencia con este mandamiento: no cometerás adulterio. Y repito, pues que es un estudio apto para todos los públicos, porque lo que vamos a hablar es todo lo que tiene que ver con educación sexual según la Biblia, la educación santa, sana, y todo lo que necesitamos saber acerca de lo que la palabra de Dios dice, y apto para este horario en el que estamos. 68 dice José María, 68 cumple, vaya, y nos lo ha dicho así con honra, ¿verdad que sí, José María? Gracias a Dios, que ahí seguimos, adelante. Bien, no cometerás adulterio, séptimo mandamiento. Dios nos creó, dice allí en Génesis, varón y hembra, y todo era bueno en gran manera, dice allí en Génesis 1:31. El sexo era bueno en gran manera, porque Dios lo creó. Entonces, como he dicho, no debe ser un tabú, no debe ser algo prohibido en su contexto apropiado, en el contexto de la Biblia. El pecado lo trastornó todo, y todo lo que Dios había hecho bueno adquirió facetas y matices malos, equivocados, corrompidos. Entonces, bueno, la sexualidad humana es parte de la creación de Dios. Es algo complejo,
como todo lo que tiene que ver con el ser humano, la sexualidad humana es compleja porque tiene que ver con tres áreas: la física, lo que es el cuerpo, lo físico, lo emocional y lo espiritual. Lo emocional, pues ya sabes tú lo complejo que es todo eso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra de Dios. Esa parte emocional que todos tenemos en este mundo complejo, confuso, complicado, a veces nos lleva ahí a no aclararnos con nuestros propios sentimientos. Y en cuanto en la sexualidad, pues no solo físicamente, sino emocionalmente, pero también espiritualmente. Según la Biblia, el sexo cumple dos funciones básicas, así fundamentales. Por un lado, el preservar la raza humana, es a través del sexo en el matrimonio que van a nacer los hijos. La procreación lleva a que un hombre y una mujer se unen y entonces de ahí van a nacer los hijos. A veces, cuando antes yo decía que nuestros hijos, los niños, según su edad, tienen que aprender todo lo que es el sexo correcto, sano, santo, puro, como la Biblia nos enseña, porque en este mundo, pronto, cada vez más pronto, porque en el momento que tengan un teléfono y tengan acceso a internet, incluso se relacionen, aunque ellos no tengan un teléfono, van a ir al colegio y compañeros suyos van a tener teléfono. Y la pornografía circula por los teléfonos y por internet aún cada vez en edades más tempranas. Entonces de ahí que es necesario que nuestros hijos aprendan lo que es el sexo correctamente. Muchas veces los padres, en ese reparo, en esa vergüenza, en esa actitud de ay, es que les da así como corte, ¿no?, hablar con sus hijos de sexo, pues se inventan cosas que distorsionan la idea correcta que un niño, repito, según la edad de cada niño, tiene que ir aprendiendo desde que es jovencito. Entonces, bueno, desde que hay niños que creen que cuando un hombre y una mujer se casan, cuando bailan y se dan un beso, pues ella ya se queda embarazada. Eso es algo como muy común, ¿no? Pero repito, cada vez con menor edad los niños dejan de ser inocentes y reciben una información pésima, nefasta, de lo que el mundo les aporta acerca de todo este tema. Entonces, el sexo en el matrimonio cumple estas dos funciones: por un lado, preservar la raza humana, la procreación, la unión de un hombre y una mujer va a dar la posibilidad a que la mujer quede embarazada y nazcan los hijos. Y por otra parte, la otra función básica, fundamental, es crear un vínculo íntimo entre el marido y la mujer. Lo que une a un hombre y una mujer en matrimonio muchos de los aspectos que un hombre y una mujer comparten en un matrimonio, muchos de esos aspectos también lo van a compartir con otras personas. La amistad, el amor, el cariño, la atención con los hijos, comparten ese amor, esa relación, incluso amistad con amigos, con los hermanos. Pero hay una cosa que es única y exclusiva para el matrimonio, y por eso el matrimonio es distinto a todo lo demás, que es el sexo. El sexo está diseñado de parte de Dios únicamente para el hombre y la mujer dentro del contexto del matrimonio. Es lo que nos hace vivir esa relación única. Porque repito, en cuanto a relacionarte en otras áreas, por ejemplo, tú puedes tener amigos buenísimos, hermanos en la fe, con los que tengas una amistad, una confianza, que puedas compartir con ellos aficiones, tiempo, etcétera, etcétera. Pero Dios diseñó el matrimonio para que tuviese algo que lo hiciese único en esa relación, y eso es el sexo. Hay un vínculo íntimo, se crea una unidad única entre el hombre y la mujer que solamente se alcanza a través de este nivel, de este medio. Entonces, el uso correcto de la sexualidad nos lleva también a esa área espiritual que yo antes decía. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y muchas veces en la Escritura se compara la relación entre el esposo y la esposa con la relación que el creyente tiene con Dios. En esa parte sana, única, especial, cuando Adán
vio a su esposa por primera vez, dice que Dios creó al hombre y después tomando el hombre fue creado del polvo de la tierra y la mujer fue creada de la costilla del hombre, o sea, de la materia ya del cuerpo del hombre, ahí fue creada la mujer. Y cuando Adán vio a la mujer, dijo, esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y el Señor les dijo, ahí está en Génesis, que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces esa unidad, esa relación íntima, especial, única, profunda, en la Biblia se utiliza metafóricamente para esa relación que el creyente tiene con Dios. De ahí que se habla de la Iglesia como la esposa y Cristo como el esposo. Entonces, el uso correcto de la sexualidad dentro del matrimonio nos lleva a comprender la intimidad con Dios de una manera más amplia. O sea, nuestra relación con Dios entra en ese plano íntimo, profundo, único, que se crea aún dentro del matrimonio. La primera mención bíblica al sexo en la Biblia lo tenemos nada más crear al hombre, al ser humano. Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ahí está la distinción de sexos, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está la primera mención en la Biblia acerca del sexo, fructificad y multiplicaos. O sea, tener relaciones en el matrimonio y tener hijos. Eso es lo que Dios le mandó a Adán y Eva, que después en el capítulo 4, pues ahí se especifica. Dice en Génesis 4:1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Tú sabes que conoció, esa palabra está traducida del hebreo, pero en el hebreo la traducción, si yo leo otra versión, por ejemplo, otra versión de la Biblia, pues dice en versiones así, con un lenguaje más abierto, a ver, por ejemplo, esta. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva y ella quedó embarazada y dio luz a Caín. Entonces, el sexo forma parte de la raza humana desde el principio y Dios lo creó como algo bueno, y Dios vio que era bueno en gran manera todo. Se crea una unidad santa, sagrada, entre el hombre y la mujer. Ahí tienes lo que el versículo que yo os citaba antes de memoria. Los que tomáis notas y creéis las referencias, pues es Génesis 2:24 que Jesús mencionó en Mateo 19:6. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ahí no solamente la idea es de algo físico, sino que, como hemos dicho, es físico, emocional y espiritual. Es una unidad única la que se crea dentro del vínculo del matrimonio. Pero la realidad es que estamos en un mundo caído, y eso es triste, porque todo lo que Dios crea, Satanás lo pervierte. Y sin duda, entre todas las cosas que Satanás ha pervertido de la creación original de Dios, sin duda el sexo es una de las cosas que se han torcido más y que más daño están causando en este mundo caído. Y por ese motivo, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, prohíben y castigan todo tipo de perversiones sexuales. Porque todo lo malo que se genera detrás de esas perversiones es terrible y hace un daño tremendo al mundo, a la humanidad. Todo lo que se sale de la relación de dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer está prohibido en la Biblia. El último día hablábamos del sexto mandamiento, no matarás, y vimos que había la parte legal en la que Dios permitía la muerte, el castigo, la ejecución por muerte. Dijimos que los pecados que estaban justificados en cuanto a que se pudieran castigar con la muerte era el asesinato, la idolatría y las perversiones sexuales, el adulterio y pecados de este tipo. Algunos se puede sorprender y decir, bueno,
entiendo que estuviera castigado con la muerte, el asesinato, la idolatría, pero el adulterio. ¿Realmente era necesario castigar con la pena de muerte el adulterio? Recuerda que dijimos que en ese contexto, en ese momento histórico, con el plan de Dios para Israel, con tratar de preservarle de las otras naciones, etcétera, etcétera, en ese contexto, bajo esas circunstancias, Dios justificó esto. Pero recuerda que no es el corazón de Dios. Y como vimos, Jesús, que es el que viene a transmitirnos realmente dónde es el corazón, dónde está el corazón de Dios, el Señor Jesús nos habla de paz, ahí presentan a Jesús a la mujer sorprendida en adulterio. Para empezar, es interesante que la Biblia, la palabra de Dios, habla de el delito de adulterio que es penado con la muerte, pero hay que decir que cuando el mandamiento aparece en la Biblia, se aplica al hombre y a la mujer. Pero aquel día trajeron ante Jesús a la mujer que había sido sorprendida en adulterio. Si la mujer había pecado en adulterio, había un hombre también culpable. Pero fíjate que ya para empezar está esa actitud hipócrita de una sociedad machista en la que, hemos sorprendido a la mujer en adulterio. Pues tiene que ser castigada según la ley. ¿Y el hombre? Mira, esto lo dice por aquí, por ejemplo, en Deuteronomio 22:22. Aparte de aquí, no cometerás adulterio, esto es para hombre y para mujer. Pero allí se especifica, Deuteronomio 22:22, y dice, si fuere sorprendido alguno acostado con la mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. El propósito es ese, quitar el mal de Israel. Las circunstancias, el momento, así lo determinan, pero el hombre y la mujer, no solo la mujer. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? Sí, es cierto, la ley dice apedreadla hasta la muerte. Ese no es el corazón de Dios. El Señor siempre nos da una nueva oportunidad. El Señor siempre trata con nosotros para restaurarnos. Son los hombres los que interpretan la religión, los mandamientos, las cosas que vienen de Dios desde su propia manera. Se actúa con esa falsa religiosidad, con esa hipocresía, que esto lo veo en el prójimo y lo persigo hasta la muerte. Si lo veo en mí mismo, me justifico. Cuelo lo pequeño, el mosquito, y me trago el camello. Bueno, esa actitud es la que era de condenar. Jesús ante esta situación dejó claro: el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ninguno la tiró. Y cuando Jesús le pregunta a la mujer adúltera, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ella, me imagino que con vergüenza y casi sin levantar la mirada, le dijo, Señor, todos se fueron, no ha quedado ninguno. ¿Y qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. La idea de Dios al tratar con nosotros no es cortar cabezas, sino restaurar. La idea de Dios es sanarnos, llevarnos al arrepentimiento y a la restauración. Pero los hombres son los que interpretan la ley como les parece bien a cada uno. Pero sí que es cierto que los delitos sexuales son de los que Dios planteaba como graves. Recuerda, el asesinato, la idolatría, transgredir el día de reposo. Los delitos sexuales son los que estaban penados con la muerte. ¿Y por qué? ¿Por qué la Biblia le da esa importancia? Bueno, pues por todo lo que representa, por todo el daño y las consecuencias que representan ese tipo de pecados. Tenemos que ser conscientes que todos los pecados son graves, gravísimos, todos traen maldición, todos, pero algunos son más graves que otros. Si tú dices una mentira piadosa, mentirijilla, es mentira de todas formas, y eso traerá consecuencias, ¿sí? No, claro. Pero quizás no son tan graves las consecuencias como si asesinas a una persona, eso trae más consecuencias, claro. Entonces, todos los pecados son iguales delante de Dios, pero no todos los pecados son iguales en cuanto a las consecuencias aquí en este mundo y delante de los hombres.
Y los delitos sexuales son unos de los que más problemas y consecuencias traen, más dolor infringen, más maldición provocan en la sociedad en la que vivimos. Grandes partes del Antiguo Testamento están dedicadas a tratar todo este tipo de pecados. Aquí dice, no cometerás adulterio, pero detrás de todo eso, cuando tú vas viendo, especificando ahí en Deuteronomio, en Levítico, vas a ver que no solo es adulterio, sino que están todos esos delitos sexuales, todo lo que se sale del orden en el que hemos hablado, de un orden santo, limpio y puro dentro del matrimonio. Entonces allí en Levítico 18 y 19, por ejemplo, esos dos capítulos, vas a ver que allí se prohíben las relaciones sexuales fuera del matrimonio en todos los casos, se prohíben entre familiares cercanos, se condena el adulterio, se prohíbe con personas del mismo sexo, con animales, todo eso se contempla ahí. En Éxodo aquí mismo 22-19 se condena la práctica sexual con animales, etcétera, etcétera. La poligamia en el Antiguo Testamento se toleraba. No es la idea primaria de Dios, ni mucho menos. Pero Dios a veces permite cosas. El permitir no quiere decir que las apruebe, no te olvides de eso. Cuando tú haces algo que se sale del orden de Dios, siempre trae consecuencias, siempre. Ejemplos, Abraham. Abraham tenía que tener su propia esposa, Sara, y punto, nadie más. Pero Abraham tuvo hijos con otra mujer, la esclava de Sara, Agar. ¿Y cuántos problemas y sufrimiento trajo eso? Un montón. Dios lo tolera, Dios lo permite. ¿Por qué? Porque, como antes decíamos, según las circunstancias, Él permite que algunos de sus hombres del Antiguo Testamento, Abraham, David, etcétera, tuviesen varias mujeres. Repito, no es el plan ideal de Dios. Y todo lo que se sale del plan ideal de Dios trae consecuencias. Pero cuando nosotros no somos capaces de llegar hasta aquí, como Jesús dijo cuando enseñó acerca del divorcio, por la dureza de vuestro corazón Dios enseñó de esta manera, hay cosas que Dios las tiene que permitir, nos las permite, las acepta, no porque sea lo ideal, sino por nuestra dureza de corazón, por nuestra condición pecaminosa, porque no sabemos hacer las cosas mejor, y entonces se permitía. Pero hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un cambio radical y ahí ya no se acepta. En el Antiguo Testamento se toleraba. ¿Por qué? Mira, por las circunstancias. Por ejemplo, por falta de opciones para las mujeres solteras. Las mujeres estaban totalmente desprotegidas. Si una mujer enviudaba, pues se quedaba sin nada. Ni siquiera podía heredar los bienes de su marido. Un familiar cercano debía rescatarla. El familiar más cercano de su marido podía desposarla, tomarla por mujer, y ella estaría otra vez bajo una casa y tendría oportunidad de comer todos los días y suplir todas sus necesidades. En ese caso, este hombre a lo mejor ya estaba casado, pero adquiría otra esposa, y eso Dios lo permitía porque, digamos, era un beneficio para esa mujer. También quizás por la necesidad de tener muchos hijos. Estamos allí en un tiempo en el que para preservar el pueblo, la nación, el linaje, pues a veces era necesario tener muchos hijos con diferentes esposas. Pero bueno, eran otros tiempos. Y repito, no era la idea principal de Dios. Dios tolera cosas por la dureza del corazón de su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento esta práctica es casi inexistente, por lo menos entre los creyentes. Aunque algunos vienen a la iglesia y se convierten con un fondo pagano y con un fondo de costumbres extrañas, y algunos llegaban y se convertían y tenían varias esposas. ¿Qué hacer en un caso así? Me acuerdo que el director del Seminario Bíblico de Fe, Enrique Montenegro, de hace unos años, una vez explicaba que él se encontró en Bolivia, allí en los pueblecitos altos de las montañas bolivianas. Fueron a un pueblo a predicar el Evangelio y allí había una comunidad joven, de recién convertidos casi todos, y había un hombre
que tenía dos esposas, se casó dos veces, una ya era más mayor y la otra era más joven. Y entonces, pues claro, se encontraban, el pastor, los hermanos se encontraban con un dilema, un problema. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo tratamos con esto? Porque este hombre ha venido ya de su vida vieja en esta condición. Él se casó con dos mujeres antes de ser cristiano. ¿Qué hacer en un caso así? ¿Qué le dices? No, solo puedes tener una esposa. ¿Y cómo se arregla eso? ¿La primera esposa es la que se queda y la segunda es la que echamos? ¿O le damos a escoger a él? ¿A cuál escogerá? Pues igual se queda con la más joven y la más vieja le dice, esta ya no me interesa. Es un problema. O sea, no, desde nuestro punto de vista impersonal, frío, ahí la distancia, podríamos decir, bueno, pues se hace así y punto, ya está. Pero no, hay que meterse ahí. Se ha formado una familia extraña, sí, pero entonces estas situaciones se daban en el Nuevo Testamento y se toleraban. Se toleraban, pero había condiciones. Por ejemplo, en Primera de Timoteo 3 y también en Tito se enseña de que para ser un líder en la iglesia solo puedes tener una mujer. Primera de Timoteo 3:2 es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí está. Y en el versículo 12, hablando de los diáconos, igual. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. Entonces, eso quiere decir que en la iglesia podía haber familias, hombres que estaban casados con varias mujeres. Habían venido así del mundo y, claro, se permitía, se toleraba. Pero no para ejercer liderazgo. Aunque tú fueses un buen creyente, aunque tú fueses... Si estás en una posición de liderazgo, ante todo tienes que ser ejemplo en todo y en estas cosas fundamentales. Entonces, si tú quieres ser un pastor, un anciano, un obispo o incluso un diácono, alguien que sirve en la iglesia, solo puedes tener una mujer. Si no, no puedes. Puedes ser un buen creyente, puedes orar, pero el liderazgo tiene que ser ejemplar en este asunto. En Tito 1:6 se repite otra vez. Y Jesús reiteró esta idea de que el matrimonio es cosa de dos, únicamente de dos, un hombre y una mujer. Mateo 19 del 3 al 6. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, cosa de dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio, según Dios, es cosa de dos, no de más. Todo lo malo que existe por culpa del mal afecta en todas las áreas de lo que Dios hizo bueno. Y en el tema del sexo, pues igual. Y no es simplemente lo malo de todo esto, no es simplemente que de pronto pues uno tiene una práctica ilícita fuera del matrimonio, algo con el sexo y ya está, y bueno, es un desliz y ya está, no pasa nada. No, sí que pasa. Todos los delitos sexuales, ¿tú sabes el daño que provocan en el mundo? O sea, las consecuencias son devastadoras. Todo lo malo que existe por culpa del mal uso de este don que Dios nos dejó del sexo es una lista larguísima. Hay muchos abortos que son producidos por ese mal uso del sexo. Divorcios, enfermedades de transmisión sexual. El SIDA es una de esas enfermedades, pero que hay que remarcarla en singular porque ha sido devastador. Estamos hablando de varias decenas de millones de muertos en el mundo por culpa de esta enfermedad. Todo lo que la pornografía genera, esto es terrible. El tráfico sexual, la trata de blancas, mujeres y niñas que se venden para estos fines, violaciones que generan de todo este mal uso del sexo, abandono de bebés, de hijos no deseados,
pedofilia, todo el mal, el terrible mal que se llega a hacer a los niños por los abusadores. Todo esto genera montones de problemas psiquiátricos. El sexo genera, bueno, hay un montón de camas de psiquiátricos ocupadas por personas con desviaciones sexuales. ¿Y sabes cuál es el problema? Que vivimos en un mundo en el que se nos vende que el hecho del sexo es lícito como a cada uno le parezca, fuera y dentro del matrimonio, en la juventud, en la adolescencia. Se da por sentado de que la práctica sexual está al alcance de cualquiera. Se plantea que el consumo de pornografía y todos estos contenidos son lícitos, cualquiera puede utilizarlo. Cada vez, como os he dicho, en edades más tempranas, los niños descubren este mundo y eso es devastador para la mente inocente e infantil. Por eso hay que advertir a nuestros hijos que eso es malo y que cualquiera de estas cosas que llegue y sin buscarlo a ellos, a través de amigos, del teléfono, de esto, tienen que rechazarlo porque esto es malo, es dañino y Dios no lo acepta. Ellos tienen que entender todo esto. Mira, si tú buscas en internet páginas psiquiátricas, páginas de doctores, busca páginas que hablen de la pornografía, verás lo devastador que es el consumo de esta forma que se ha dado como que es natural y es bueno y no pasa nada. Por ejemplo, una de esas páginas de un doctor, David Alcalá Pérez. Este doctor habla de la pornografía, no es cristiano, no es una postura cristiana, es una postura docente de un médico, psiquiatra. Dice: el uso de la pornografía altera la composición cerebral, desgastando la corteza prefrontal. Este vicio puede provocar alejamiento y retraimiento social, ansiedad, depresión, trastornos sexuales y problemas con relaciones interpersonales o relaciones de parejas. Entre otras muchas cosas, dice que consumir este tipo de contenidos pornográficos, dice, afecta el área del cerebro que controla los impulsos y la moralidad. Entonces, en consecuencia, el ser humano vuelve a unas etapas más primitivas como si fuese un niño actuando, es decir, no tiene control de los impulsos y tienen un juicio muy empobrecido. Y bueno, todos estos artículos son muy interesantes porque te muestran el efecto devastador que produce en la mente humana el consumo de pornografía. Escuché una conferencia online en un encuentro de líderes cristianos de una hermana en la fe psiquiatra que hablaba de la pornografía y explicaba muy bien lo que ocurre cuando se consume pornografía en nuestras neuronas, en la mente. Y ahora no voy a reproducir su informe, pero era muy interesante. Este psiquiatra del que os estoy hablando en su estudio sigue diciendo que dice, y cito textualmente: los cambios fundamentales de la pornografía en el cerebro son la sensibilización o desensibilización, circuitos prefrontales y mal funcionamiento del sistema de estrés. Por esto las personas adictas a la pornografía sufren de cambios en las funciones ejecutivas, problemas en el rendimiento de la memoria, problema en la toma de decisiones, cambios en la respuesta fisiológica emocional, así como en la regulación. Dice que otras posibles complicaciones por este tipo de consumo son problemas de sueño, insomnio, pesadillas, y sigue ahí el informe, es bastante amplio. Te muestro todo esto porque el mundo nos ha vendido que el consumo de pornografía, lo que tú hagas con tu cuerpo y con tu vida, es tuyo. Eres libre, es en nombre de esa falsa libertad, que no es libertad, es esclavitud. Hoy se nos dice que todo es lícito, no hay problema. Si tú quieres, si es cosa tuya, adelante, ningún problema. Y eso se le vende a nuestros hijos desde que son niños. Y no. O sea, tienes que enseñarle a tus hijos que todos esos contenidos van a destruir su cerebro, van a hacerle un daño irreparable. Y por eso tus hijos tienen que tener esa educación y ese criterio de decir: no, yo no quiero esto, no es bueno para mí, esto me hace daño. Y tenemos pruebas tangibles
de que esto es una verdad. ¿A qué pruebas me refiero? Pues que a que cada año aumentan los delitos sexuales. ¿Y eso qué es sino que un indicativo de que las cosas se están haciendo mal? Mira, ahora voy a ver la prensa mundial. Por ejemplo, el año pasado, 2022, en el 2022, en el diario El País, un diario de tirada nacional en España, hacía referencia a los datos del 2021 y decía: un informe del INE, el INE es el Instituto Nacional de Estadística, un informe del INE revela que en 2021 se impusieron 3.196 condenas por delitos contra la libertad sexual. Y dice ahí que esto supuso un 34,6% más que el año anterior. En un solo año, del 2020 al 2021, los delitos sexuales aumentaron un 34,6%. En un solo año, eso es una barbaridad. Pero es que el año pasado, a finales del año pasado, los delitos sexuales siguieron aumentando. Por ejemplo, ahora leo La Razón, otro de los diarios de tirada nacional en España. Dice el titular de este artículo con fecha de abril del 2012. De diciembre, el 4 de diciembre del 22, o sea, el año pasado, estoy liándome. 4 de diciembre del 2022. El artículo decía: un aumento imparable de los delitos y agresiones sexuales. Subieron otro 34% más a final del 2022. O sea, estamos hablando de que no para de aumentar, no para de subir. O sea, esto es imparable. Otra de las noticias referentes al 2021, ahora leo el diario Neutral, dice esta noticia: los delitos sexuales cometidos por dos o más personas, o sea, los delitos sexuales grupales, violaciones grupales, han aumentado en 5 años un 54%. Una barbaridad. O sea, en 5 años se producen agresiones sexuales en grupo más del doble que antes de esos 5 años. Este año, esta noticia ha salido hace unos cuantos días. Y la noticia dice, vuelvo a leer en el diario El País: las agresiones sexuales se disparan en plena polémica por la ley del solo sí es sí. Dice el titular: los delitos contra la libertad sexual, que suben un 28,4% en lo que llevamos de año, y la ciberdelincuencia relacionada con estos delitos, eso incluye los acosos en internet de adultos a niños y cosas parecidas, dice, los suben un 72%. Los delitos sexuales por internet suben un 72%. Sitúan esta tasa de criminalidad en su cifra más alta de los últimos 6 años. La ley conocida del solo sí es sí es la ley de garantía integral de la libertad sexual. Y bueno, te doy estos datos. Dice en este artículo que dice los delitos referidos a estas infracciones comprendidas en esta modalidad delictiva, las agresiones que se consumen totalmente, se disparan en un 53,2%. O sea, ¿qué te quiero mostrar con todo esto? Que algo está ocurriendo. Algo se está haciendo mal. Porque si en cada año los delitos sexuales aumentan de una forma bárbara, o sea, si hablamos un 2%, un 5%, bueno, el año que viene a lo mejor bajan, pero no, esto es una línea ascendente desde los últimos
10 años, pero especialmente desde los últimos 5 años algo ocurrió, y es que los delitos sexuales de un año para otro aumentan un 30, un 40 o más de un 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber un factor que provoca eso. ¿Y cuál es el factor? Te lo acabo de mostrar. Los psiquiatras, los expertos dicen que la libertad sexual que se nos vende, el uso de pornografía y de todo este tipo de contenidos, causa serias lesiones en nuestro cerebro, provoca que se altera la forma de actuar. Por ejemplo, en estos aumentos de violaciones en grupo, el perfil del violador es que antes no tenía antecedentes penales por estos delitos. Interesante, gente que era normal, gente sana, gente que nunca habían cometido un delito y de pronto resulta que cometen ese tipo de delitos. ¿Por qué? Porque se están llenando de porquería en sus mentes. Y eso lleva a las personas a hacer cosas que ellos mismos igual nunca se pensaron que harían. Pero algo en sus mentes ahora les controla. Y esto no es una postura nuestra cristiana, sí que lo es, claro, sí, pero me refiero que esto lo dicen los expertos, los dicen los médicos, la ciencia médica, los psiquiatras, son los que están enseñando que toda esta libertad que dice eres libre, haz lo que quieras, vive como quieras, bueno, evidentemente es una mentira, es un engaño que nos lleva a las personas, especialmente a los más jóvenes, a niños, a consumir una serie de contenidos que van a trastornar sus mentes de una forma tal que hoy por hoy no puedes asegurar que este niño que tú conoces, que el hijo de este o de aquel o el tuyo propio, dentro de unos pocos años no sea un delincuente sexual, que provoque un abuso, una violación o algo así. Este tema es muy serio y los cristianos tenemos la obligación de hablar de estas cosas en la iglesia, de enseñarlas a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque no podemos mirar a otro lado. Hablamos de que robar es malo, que mentir es malo, que la idolatría es mala, y el sexo es malo fuera de su contexto original, y es muy malo, porque las consecuencias destruyen a la persona. Una persona que aparentemente era una buena persona puede crecer y vivir en un contexto cristiano y mañana puede estar en la cárcel porque ha cometido un delito sexual y nadie se explica por qué. ¿Por qué? Bueno, porque es como una especie de droga. De hecho, el efecto que se produce en el cerebro es igual que el de las drogas. Por eso se habla de adictos al sexo. Hoy en día son enfermedades. ¿Y todo eso de dónde viene? De esta sociedad corrupta en la que estamos, que a lo malo lo llama bueno. Y después tú vas y hablas de lo bueno y te dicen, no, eso es malo, no queremos saber de nada de eso. Yo antes, pues así busqué en Google, ¿no? Puse la palabra porno. Me salieron en Google 331 millones de entradas. 331 millones de entradas, pero eso es solo la palabra porno, porque si pones pornografía te salen otros tantos millones. Si pones la palabra sexo, me han aparecido 1.350 millones de entradas con la palabra sexo. Si esto lo comparé, puse Biblia, y Biblia tiene 498 millones, o sea, un tercio menos. ¿Qué es lo que más hay en Internet? Pornografía, sexo, todo tipo de depravaciones sexuales. Está en los teléfonos, está en Internet, en la computadora, en la tablet, allí donde quiera que tú abras, ahí sale. En Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales que usan nuestros jóvenes, nuestros hijos, hay pornografía por todas partes, solo que no abiertamente. Aparecen esos links o no sé cómo se llaman que invitan a que te metas en esta página, en la otra y tal. A mí muchos días me llegan solicitudes de amistad, que tú ves ahí una chica muy mona, muy guapa, con poca ropa, y te hace una solicitud de amistad. Pero si tú dices, ¿y quién es esta? Tiene 3 amigos en común.
Ah, sí, ¿quiénes serán? A ver esto. Cuidado con quién te haces amigo, que después se entera el pastor. Y tú miras a ver quién es esta persona y ¿qué ves? Pues lo primero que ves ahí son links que te redirigen a páginas de contactos, de pornografía, de citas, de cosas así. Entonces evidentemente rechaza esas invitaciones. No digas, ay, pobre chica, mírala, tan poquita ropa, no tiene dinero para comprarse. No busques excusas. Simplemente rechaza. Y todo eso, nuestros jóvenes, nuestros niños, que tienen ya sus redes sociales, según los expertos, la policía, que va a los institutos y da conferencias y educan a los padres, les dicen que un niño con menos de 18 años no tendría que tener perfil en redes sociales. Como mucho 16 años, pero eso no, a efectos prácticos no ocurre. Los niños desde muy niños ya tienen sus redes sociales y ya tienen Instagram y ya tienen todas estas páginas y consumen el TikTok y todas estas páginas que contienen mucho sexo y muchas de estas cosas extrañas. Por eso, delante del Señor tenemos la responsabilidad de velar por nuestra salud y la de nuestros hijos. Los creyentes, si tú eres hijo de Dios y eres nacido de nuevo, deberías tener una actitud ante el sexo distinta a los que están en el mundo. Para ti el sexo debería ser algo santo. Y no te olvides que el Señor creó el sexo y lo hizo no solo con un fin de procrear, sino de disfrutar. Porque igual que cuando tú comes disfrutas de los alimentos, la práctica del sexo en el matrimonio también es un disfrute. Dios lo creó así, pero en ese contexto. Y si eres hijo de Dios y eres cristiano, por el daño y el mal que tú sabes que hace todo esto en el mundo y las vidas que destruye, no. O sea, totalmente rechazado. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? Pues dice mucho. Solo te voy a mostrar así unos versículos rápidamente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y déjame que te muestre una cosa. Cuando dice ahí que os apartéis de fornicación, esta palabra fornicación no solo se refiere al sexo fuera del matrimonio, porque la palabra fornicación aquí en griego es la palabra porneia. Al castellano se tradujo en Reina Valera fornicación, pero dice que os apartéis de porneia, todo lo que tiene que ver con esas desviaciones sexuales. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, Hebreos 13, 4, dice: honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y nuevamente, la palabra fornicarios en el griego es la palabra pornos. O sea, no solo fornicario en el sentido del significado de la palabra castellana, sino que en el griego dice que a los pornos, o sea, todo lo que son desviaciones del matrimonio. Por eso dice ahí al principio: honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Todo lo que se salga de eso, Dios lo va a juzgar, por las consecuencias tan graves que eso trae. En Primera de Corintios capítulo 6, el texto también es muy severo para todas estas prácticas. Primera de Corintios 6, del 9 al 20. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, y otra vez ahí la palabra es pornos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, etcétera, etcétera. Los versículos 12 en adelante, el título en Reina Valera ya te da una idea de qué va. Huid de la fornicación, o sea, del pornos, dice ahí la palabra griega original. Huid de todo esto. Huid a mí me recuerda a José con la esposa de Potifar. Lo abordó, quería acostarse con él. Era su ama, él era solo un esclavo.
era una oportunidad de estar ahí con una mujer y total, yo soy esclavo, ella me ama. ¿Qué hizo José? Salió corriendo, huyó. Huid del pornos, dice ahí en 1 Corintios 6. En el mundo se dice, si te apetece algo, hazlo. La Biblia dice, no dejes que te engañen. El mundo está corrupto. Satanás corrompió algo bueno que Dios hizo. ¿Y de qué manera? Las consecuencias son devastadoras. Dios no está en contra del sexo. Él lo creó dentro del matrimonio para procrear y para producir placer. Pero es más que algo físico, es algo emocional y espiritual. Y si rompemos las reglas de Dios, lo único que nos espera es dolor y destrucción, maldición, en todas las áreas. Pero si algo se esmeró Satanás en corromper y traer dolor y destrucción, es a través del sexo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, tiene muchas más implicaciones de lo que a simple vista parece, y en lo espiritual también mucho más. El tema es largo, como veis es extenso, son temas que a veces no estamos acostumbrados a compartir en un estudio o en una predicación, pero es un tema que está en la Biblia porque es un problema para el ser humano y Dios quiere sanidad para nuestras vidas. Déjame que te apunte algo más. Si uno se mete en alguno de estos temas y crea algún tipo de estas ataduras y adicciones, salir por su propia cuenta es difícil. Y hay muchos creyentes que arrastran en secreto, en silencio, algunas de estas adicciones y sufren muchísimo, y esto les crea un gran conflicto espiritual porque no saben cómo salir de ahí. Es una adicción y crea un problema realmente físico y mental. O sea, no es simplemente es parecido a una droga, antes os decía. Por eso, si tienes algún tipo de estos problemas, no tengas inconveniente en acudir a alguien que te pueda ayudar, al pastor. Personalmente, como pastor, he tenido que tratar con hermanos, con hermanas que tengan algún tipo de este problema. Y en Cristo todo tiene solución. Y no hay que tener reparo. Mira, lo primero que yo le digo a una persona que viene con vergüenza a compartirme, pastor, tengo este problema, no sé salir de aquí. Lo primero que le digo es, yo no estoy aquí para juzgarte. Porque un pecado no es diferente de otro. Hay muchas cosas que crean adicción. Y el hermano que tiene la disposición de salir de eso requiere toda la ayuda sin que tú tengas que juzgarle. Porque, repito, si un hermano tiene un problema necesita sanidad, y los hermanos más maduros están para ayudar a los más débiles o a los que tienen algún tipo de estos problemas. Entonces, si tienes algún problema relacionado con el sexo y estas situaciones, no lo sufras ahí en silencio, no te lo calles. Busca al pastor, a un hermano de confianza, no a cualquier hermano, repito, porque algunos quizás no entienden estas cosas y te juzgan, pero busca un hermano que tú sepas que vas a poder confiar en él y que te va a ayudar. En lo que yo os pueda ayudar, ya sabéis que siempre estoy ahí a vuestra disposición. Queridos hermanos, se nos ha hecho la hora, así que tenemos que terminar. Nos despedimos por hoy. Hemos pasado ya otro día, página a este 25 de mayo. Recuerda que este fin de semana, sábado y domingo, que ya está a la vuelta de la esquina porque mañana ya es viernes, tendremos una visita especial, Juan Antonio Monroy. Por ahí tienes el cartel en Facebook, compártelo, anúncialo y si Dios quiere estaremos disfrutando de nuestro hermano. Si estás por aquí cerca tienes que venir a verlo. Un abrazo, queridos, y si Dios quiere mañana viernes nos reunimos. Recuerda que los viernes es a las 6 de la tarde. Hasta mañana, si Dios quiere.